quieren escuchar la clase se pueden quedar. Bueno, vamos a hablar sobre la atención inicial del paciente politraumatizado. Como ustedes pueden ver acá en la fotografía, nosotros tenemos varios ecógrafos, que es una herramienta súper útil, ya que en trauma nosotros tenemos que tener diagnósticos rápidos y precisos. ¿En cuántos minutos yo puedo detectar líquido dentro del abdomen? En menos de 3 minutos. Por ejemplo, acá tenemos un paciente. Este paciente llegó al hospital hace un mes y él, ustedes pueden ver un tatuaje acá, ¿no? Sí. ¿De qué será el tatuaje? Marihuana. Una plantita. Y esto que ven acá es el tatuaje que nos importa como médicos. Pueden ver el tatuaje que hay aquí en la herida. Es el manubrio de la bicicleta. Hizo esta. Pero no penetró dentro del abdomen. Es un trauma abdominal cerrado. Pero este paciente tenía mucho dolor abdominal y tenía irritación peritoneal. Cuando hicimos la ecografía tenía líquido. Hicimos una laparotomía inmediata, gracias al ecógrafo, y encontramos que estaba perforado el intestino delgado y el colon sigmoide, y estaba perforado el meso. El hecho que un trauma no sea abierto igual puede producir lesiones dentro del abdomen. Los traumas cerrados pueden producir. Los accidentes de tránsito son los más comunes que van a ser los causantes de los accidentes. Ya ustedes están viendo en el hospital algunos pacientes que vemos, y la mayoría accidentes en moto, accidentes personales, pero la mayoría accidentes automovilísticos. Lo que ustedes están viendo en el hospital en la práctica es lo que nosotros vemos todos los días. Es como se dice, el pan nuestro de cada día. Muchos de los problemas nosotros los vamos a resolver en quirófano, cuando tenemos el poder de resolución del quirófano. Y obviamente para eso necesitamos un quirófano, un médico capacitado para hacer la cirugía, que tiene que ser un cirujano de emergencia, o un traumatólogo, o un neurocirujano, cirujano vascular, cirujano de tórax, un anestesiólogo, un banco de sangre, una UTI y laboratorios a 24 horas, como también estudios de imagen. Hipócrates decía que la guerra es la mejor escuela del cirujano. Y lamentablemente los humanos somos bélicos. Si vamos a otro libro cada 100 años, desde que la humanidad se conoce, siempre estamos en guerra y siempre estamos en conflicto. Y eso siempre va aumentando, no va disminuyendo. El espectro del trauma, que ya lo vimos en la anterior clase, pero que es importante conocerlo porque nosotros tenemos 3 etapas en la atención de los pacientes traumatizados. El prehospitalario, que es la atención que vamos a hacer en el lugar del accidente. La etapa hospitalaria, que consta de una etapa de atención aguda, que es la que nosotros intervenimos. Por ejemplo, este paciente, que le salvamos la vida, le hacemos una colostomía porque tiene una perforación del colon. Luego va a tener una rehabilitación hasta que se reconstruya el intestino. Si es un trauma craneoencefálico que queda con una secuela hemipléjico, probablemente la rehabilitación va a ser toda la vida. Si un paciente tiene un trauma de columna cervical o tórax que queda parapléjico o cuadripléjico, la rehabilitación va a ser de por vida. Entonces, las secuelas que deja el traumatismo, ¿es una enfermedad de salud pública o no? ¿Es o no es? Sí. Sí, porque hay muchos accidentados. Todos los días tenemos más y más accidentados. Y ustedes van a ver pacientes accidentados y tienen que estar preparados para la asistencia de un paciente accidentado. La muerte trimodal, que ya lo hemos estado aplicando en la práctica, ustedes están aplicándolo para los pacientes, que generalmente nosotros vamos a estar siempre en los pacientes en la muerte en horas, la hora dorada, por los 10 minutos de platino que se dice. Y también vamos a tener la muerte tardía, que por sepsis, falla de múltiples órganos, y muchas veces el paciente que está internado en el hospital, las muertes tardías se las atribuye mucho a los médicos, o sea, a la falta de diagnóstico médico, a la falta de una buena
buena evaluación médica. Más de una vez hemos encontrado pacientes en clínicas donde ahí lo evalúan muy bien. Pacientes con un hemoperitoneo de 7 días, pero la fractura ya bien operada, nadie le miró el abdomen al paciente. O un paciente con una peritonitis de 3 días, una presión de intestino, que nadie le miró el abdomen. Las muertes tardías generalmente están relacionadas con mal manejo médico. Cuando tenemos un paciente traumatizado, nosotros tenemos varias áreas del cuerpo que tenemos que examinar. Y si ustedes quieren tener un hemotécnico fácil, cabeza, tronco, extremidades, cada uno de estos lugares va a tener una repercusión. ¿Cuál es la lesión más frecuente que nos llega a la emergencia? El traumatismo craneoencefálico. Más frecuente. Un paciente en moto va y golpea siempre la cabeza, si no está sin cambio. Un paciente que está caminando, peatón, siempre. Un paciente que salta. Y a este paciente se considera como un politraumatizado. Cuando hablamos de poli, varios traumas. Todo paciente que llega a una emergencia, que se ha caído de 2 metros de altura, que está en un accidente de tránsito, que era peatón, que era conductor de bici, de motocicleta, de triciclo, lo que sea, y ha sufrido un impacto, generalmente nosotros lo consideramos un politraumatizado clínicamente. Siempre. En la revisión primaria, ese paciente ha recibido varios golpes. Nosotros hablamos del A, B, C, D y E. ¿Por qué evaluamos primero el A? Porque es lo que primero va a matar al paciente. Cuando era residente recuerdo muy bien un paciente que nos llega a la emergencia, los internos, yo estaba saturando, nosotros vamos a ir, ya estaban los internos capacitados según ellos. Y salen a carrera a recibir al paciente, lo sacan de una vagoneta, y el paciente bonito con su collar cervical. Yo voy a ver al paciente, el paciente está bien, me dicen los internos. ¿Y qué es lo que no había revisado ellos? La vía aérea. La vía aérea. El paciente no estaba respirando, estaba con un paro respiratorio, y ellos me dicen que está bien. Entonces yo tengo que revisar vía aérea, y esto viene a ser un complemento, estabilización de la columna cervical. Cuando yo hago la revisión primaria, para reconocer la vía aérea tengo que acercarme a la boca del paciente y sentir la respiración y escuchar la respiración, y también puedo ver el tórax si se mueve o no. 5 segundos para reconocer eso. En 5 segundos yo sé si el paciente está en paro respiratorio o no. Obviamente yo llegué, ese rato no porque lo dejé ya 2 horas, quedarnos ahí. Estaba situado y me fui, para que ellos lo metieron, me fui, lo vi al paciente que no respiraba, salí a hablar en ese momento con la familiar a decirle que el paciente no respiraba y íbamos a iniciar una reanimación cardiopulmonar. Lo intubamos y empezamos a hacer reanimación cardiopulmonar, el paciente no salió, murió. Probablemente llevaba 20 minutos o más desde el momento que tuvo su accidente, que fue una caída en el baño. Pero la gente se muere con una caída en el baño, no se muere. Sí. Aquí teníamos la licenciada Norma, que se cayó del baño supuestamente, un hematoma y se murió. Hasta que llegó a la clínica y ya estaba descerebrando. Hace una semana atrás, un día sábado, el anterior sábado, ya salió por la noticia de un edificio de 6 pisos, 20 metros de altura, se lanza, lo tiran, no se sabe, parece que lo han lanzado. Llega al hospital japonés Glauco de 15, hablando con los residentes, que no teníamos tomografía, está mal el tomógrafo. Hasta que lo llevaron al frente a hacer tomografía, el paciente cuando vuelve, con decorticación, y el paciente hace paro. La tomografía, hematoma glaucal gigante. Rápido. Se nos murió prácticamente en la sala de reanimación, sin hacer la cirugía con el neurocirujano ahí al lado del paciente. Algunos hematomas pueden ir rápido, y ahí está lo que se dice, la famosa, los 10 minutos de platino, lo que tenemos con los pacientes. Los 10 minutos de platino son el momento donde nosotros tenemos que actuar. Este paciente, lamentablemente, como no teníamos la tomografía dentro del hospital,
llevarlo al frente, y como al frente hay que pagar, hasta que llegaron los familiares, se hizo tarde y lamentablemente el paciente murió. Tuvimos una paciente hace años, una paciente que bajaba del micro, tenía la feria con su marido, joven, creo que 22 años, con su hijito, y baja del micro y se va así. Un auto la atropella, trauma craneoencefálico. El marido la trae al hospital, que quedaba a 2 cuadras del accidente del hecho, pero primero se va a dejar a su hijo a su casa y luego lo trae al hospital. Llega al hospital, la paciente es intubada, se le hace la tomografía, un hematoma, se le sube al quirófano, como estaban abriendo, la paciente muere. Lamentablemente, nosotros tenemos que actuar de forma rápida en algunos casos, y en emergencia no deja de ser la actuación rápida e inmediata. ¿Cuál es el rol en la sala de emergencia? Evaluar, resucitar, estabilizar pacientes politraumatizados. No todos los pacientes los vamos a poder estabilizar. Van a existir pacientes que no los vamos a poder estabilizar en la sala de urgencia. Tenemos que subir al paciente a quirófano. Evaluar. ¿Cómo evalúo? Miro, escucho, siento. Pregunta de examen. Lo vamos a practicar para que no se les olvide. Miro, escucho, siento. ¿Cuáles son los estudios complementarios de la vía aérea? Que yo voy a hacer la emergencia. Medir la saturación de oxígeno, que lo estamos haciendo con ustedes ya en el hospital con los pacientes que están. Aunque ustedes no crean que es importante medir la saturación, es muy importante. Las cosas básicas son importantes hacerlas con los pacientes. Por las cosas básicas nosotros podemos detectar una hipoxia. Cosas básicas como medir la saturación de oxígeno. Estabilizar al paciente va a depender si es una fractura, inmovilizarlo, ponerle una férula, colocar una tabla espinal, colocar piel cervical. Algunos pacientes, por ejemplo, un paciente que tenga un shock, no lo vamos a poder un paciente que tenga un shock hipovolémico hemorrágico interno no lo vamos a poder estabilizar en la sala G, tenemos que llevarlo a quirófano rápidamente. Y justamente ahí algo que es importante que ha cambiado un paradigma que ha cambiado en el trauma es que nosotros antes reanimábamos a los pacientes en una sala, mejoraba la presión y lo subíamos a quirófano. Esto ya no lo hacemos más. El paciente que tiene una hemorragia interna lo subimos inmediatamente, lo estabilizamos en quirófano. ¿Cómo puedo determinar a una persona que no he parado la hemorragia? Es absurdo. Sin embargo, antes los protocolos eran así: mejore la presión y súbalo, decíamos. Mejorábamos la presión, lo subíamos y a veces nos hacía paro en quirófano, nos hacía paro cuando estábamos subiendo al paciente. Pero ese concepto ya cambió, y gracias a ese concepto cambiado, a ese paradigma que cambió, hemos salvado muchas vidas. Sospechar y reconocer problemas severos. Muchas veces nosotros vamos a pensar, por ejemplo, un paciente que llega con una abdomen abierta y está en las vísceras afuera, me va a impresionar. Y yo voy a pensar, este paciente se va a morir me impresiona, pero en general ese paciente no se va a morir probablemente, porque está viscerado simplemente. Hemos tenido pacientes con el pulmón afuera, digamos, vivos. Pero hemos tenido pacientes como ese, por ejemplo, que tiene su tatuaje con una hemorragia interna. Cuando hablamos de tratamiento definitivo, son aquellos que se van a hacer en un TI y muchas veces requieren de una o de 2 cirugías. Pero es importante tener en cuenta cuál es la cinemática del trauma, del accidente, cómo fue el golpe. Y de acuerdo a las fracturas y lesiones que tienen los pacientes, porque los pacientes no nos van a decir esto porque ellos están inconscientes, pero nosotros vamos a suponer por las fracturas que ellos tienen. Por ejemplo, si es un conductor, la cinturón de seguridad va a golpear el tórax contra el volante. Pero al mismo tiempo, el impacto va a hacer que doble la cabeza hacia atrás y pueda tener un trauma cervical. Tenemos un trauma de tórax acá y abdomen también, que puede tener el paciente. Una fractura de esternón, un trauma hepático, un trauma esplénico. Si el golpe fue demasiado fuerte, puede tener inclusive una lesión de columna cervical parapléjico. Generalmente los choques que van por detrás, uno está manejando y tiene
este respaldar del asiento no lo tiene aquí, lo tiene acá. Cuando chocan por atrás, hace esto. Y chao. Una lesión de columna cervical. En muchos casos hemos tenido en el hospital, por si acaso. Cuadripléjico. Ahora muchos andan con su celular y hemos tenido ya 2 casos de pacientes que con el celular, y chicas de 7 años, mirando no sé qué TikTok ahí y ¡pum! Se cae. Trauma con una cervical. Y 2 casos, no sé siquiera uno. Y obviamente los choques también, nunca dicen estaba viendo el celular cuando me choqué, ¿no? Y hoy día se ha demostrado, aquí tenemos por ejemplo otra cinemática, donde golpea y puede tener una fractura de fémur, trauma cardíaco, trauma craneal. La cinemática de la parada rápida con el trauma de columna. De acuerdo a la velocidad, y lamentablemente los vehículos andan a alta velocidad o a baja velocidad. Alta, andan más de 80 por hora. Y es fácil, digamos, si hicieran ellos de verdad, como en otros países, hay cámaras que miden la velocidad de los vehículos. Le sacan una foto y después le pasan su factura. Y créanme que andan más despacio las personas, porque no, a nadie le gusta pagar multas, ¿no? La velocidad es uno de los riesgos más grandes. A mayor velocidad, mayor trauma, mayor lesión de tejido. Muertes asociadas. Esto se refiere a los pasajeros de un vehículo. Ellos también van a, si hay un muerto en ese vehículo, ya hablamos de que es grave el accidente. La extricación, que es la sacada del paciente dentro del vehículo. La caída de alturas, ¿no? ¿Con qué fue el choque? ¿Fue con objeto fijo? ¿Fue con animales? ¿Estaba con cinturón o sin cinturón? ¿Tenía airbag? Justamente hace unos años, creo que hace unos 20 años, una señora que viajaba, iba por acá por el Tarumá, por el torno más allá, por el puente de Tarumá, a 140, en una parada. Apareció un perro. No le quiso dar al perro y desvió y venía un micro, impacto frontal. El micrero murió. Ella, como tenía airbag, que es una bolsa de aire que se abre, y los vehículos mientras más airbag tienen, mayor protección tienen para el golpe. Ella no tuvo lesiones, pero tuvo un trauma cervical porque hizo eso, el airbag no le protegió, digamos. Tuvo una lesión de columna cervical, pero lo han hecho de todo, yo con el a la día de hoy. Con bastante recursos, tuvo inclusive en el Albert le hicieron hasta trasplante de células madre, pero sigue cuadripléjico. Los mecanismos del trauma por onda de expansión, que vienen a ser las explosiones. En La Paz hubo un cocalero, creo que fue, que tiró una dinamita a un minero, no sé si vieron eso. La dinamita explota y salen las vísceras afuera. Cuando hablamos de la onda de expansión, son las explosiones. Las explosiones pueden romper estructuras que tienen aire, como intestino, duodeno, colon, aparte de lesión directa. Penetrantes, arma de fuego o arma blanca. Termales. Las quemaduras también tienen a ser lesiones. Uno de los grupos ha visto un paciente con una quemadura eléctrica, por ejemplo, en el hospital de alta tensión, que ha perdido el brazo. Tenemos nosotros los impactos del vehículo, el paciente adentro, el paciente como peatón, el accidente de motocicleta, las agresiones físicas que cada vez son peores, ¿no? Nos llegan muchos pacientes con fracturas de cara, pero con todos los tipos de traumas. Un señor que estaba saliendo de su trabajo y 3 tipos agarran y le dan en la cara con bate, trauma facial, pero con la cara hundida, las caídas y las ondas de expansión. Los impactos de vehículos, podemos tener fracturas, dislocación, tobillo, dislocación de rodilla, fractura de fémur, dislocación del posterior de la pelvis, trauma de pecho, trauma de cuello. Y siempre nosotros debemos suponer en todo paciente politraumatizado que puede tener lesión cervical, lesión de tórax y lesión del pelvis. Por eso siempre vamos a hacer nosotros estudios complementarios de la revisión primaria, que viene a ser una radiografía con una cervical, una radiografía de tórax y una de pelvis, para
descartar lesiones de columna cervical, pero al mismo tiempo yo coloco el pulsoxímetro y veo la saturación de oxígeno. Y si yo dudo de esa saturación de oxígeno o veo que está baja, tengo el estudio completo de la gasometría arterial, que me mide los gases en sangre. Para ver, con la reflectora yo detecto neumotoras que estén empezando, que no tengan ni siquiera clínica, o hemotoras que estén empezando. Con la radiografía de pelvis yo detecto fractura de la pelvis, que la fractura de la pelvis puede tener una hemorragia C, una hemorragia exsanguinante, puede perder 5 litros el paciente. Los órganos, puede haber una área diafragmática que ustedes ven ahí por la compresión del golpe, donde los órganos pasen hacia el diafragma, hacia el tórax. Puede haber la famosa fractura de James, o el cinturón de seguridad, que es una fractura de la columna lumbar, por la elongación de la columna. Un trauma cervical, trauma cardíaco, trauma pulmonar, fractura de costillas. Cuando son más de 3 traumas, consideramos un politraumatizado. Los golpes, dependiendo si es lateral, nosotros vamos a tener algunas lesiones que van a ser más frecuentes. Aquí tenemos un impacto posterior, el golpe está por la parte de atrás, entonces si este estuviera más abajo, este puede tener una lesión de columna cervical. Por eso es importante que esto siempre esté en la parte alta de la cabeza. Vehículo que se vuelca es un vehículo que tiene alta mortalidad los ocupantes del vehículo cuando vuelca. Y el caso lo tuvimos hace unos años en el hospital, un paciente que 4 de la mañana o 3 de la mañana estaba cruzando el segundo anillo y se pasó en rojo. Y vino un taxi por al otro lado y le dio en la parte de atrás y él iba a hacer, da una vuelta en el aire. Esa vuelta en el aire, los ocupantes que estaban dentro de esto como si estuvieran en una super licuadora. Salió expelido el paciente hacia el aire que manejaba y cae, y está filmado inclusive. Cae muerto. Muerto. El pasajero que llevaba cinturón de seguridad llega al hospital japonés solamente con un morete en los ojos. Lo observamos durante 12 horas, le hicimos todos los estudios, no tenía nada. La importancia cuando hay un cuerpo de tener un cinturón de seguridad. Si no tiene cinturón de seguridad, probablemente esté muerto ese paciente. Y si no está muerto, tiene una lesión severa. Nos llegó otro caso, una paciente que estaba viajando a Roboré. Según el marido iba despacito, dio un vuelco en el aire, él despierta, él quedó atrapado en el vehículo por el volante, y la esposa, que pesaba 160 kilos, estaba 8 metros más allá de la barrera. 8 metros más allá. Llegó a la emergencia del japonés, traída por una, eran nuestras internas, pero ¿a qué lado tiene que ir el médico cuando trae un paciente? ¿Al lado del paciente o al lado del chofer? Al lado del paciente. Al lado del paciente. No se olviden que nosotros, se resume, el ser médico es el cuidante, el cuidador, el observador, y tiene que estar al lado del paciente. Hay dos internas ahí con el chofer, porque no lo avanzaban al chofer. Y el paciente ahí, llegó la paciente en paro, nos llegó a la emergencia. En paro, y le hemos reanimado en el suelo a esa paciente. Porque llegó en paro, empezamos a reanimarla. Tenía un trauma abdominal, trauma torácico, hernia diafragmática, trauma craneoencefálico, tenía todo. Salió del paro, pusimos líquido, nos metimos a quirófano, paramos la hemorragia, pasó a terapia, quedó bien de la parte abdominal, de la parte torácica, pero quedó con una supuesta muerte cerebral por hipoxia y por el trauma craneoencefálico. El neurólogo fue y dijo muerte cerebral, bueno, otro hizo retroceder muerte cerebral, pero la mamá estaba ahí, siempre al lado. El marido todo de peló, un gordito, peló de la escena, del escenario. A los días la paciente empieza a mejorar su glasgo, sale del tubo y empieza a hablar. ¿Y la única muerte cerebral? Hay cosas que son inexplicables y ese es uno de los casos inexplicables. He visto otros más, como he visto casos que no salen nunca. Sin embargo, nosotros como médicos siempre no debemos perder la esperanza, pese a que ya hay un diagnóstico de muerte cerebral que lo va a dar el especialista, que es el neurólogo, ¿no es cierto? Entonces, la paciente ahora vive una vida prácticamente casi normal. Es importante
¿Centro de seguridad? Sí. ¿Está con seguridad? Sí. Por eso que la historia clínica sí nosotros colocamos, ¿está con centro de seguridad? ¿Está con casco de seguridad? No. La fractura de James, y cuando tenemos este tipo de fractura, probablemente esté asociada también a una lesión de intestino o del cinturón de seguridad. La obstrucción de la bolsa de aire previene, pero puede producir otras lesiones como trauma en cara, trauma en ojos, y no se recomienda en niños pequeños. En niños pequeños puede ser letal y mortal, porque eso es para adultos. Por eso que un niño pequeño siempre tiene que ir en la parte y tiene que ir con otro tipo de asiento y nunca mirando hacia el otro lado, no mirando hacia el lado de la carretera. Estas son normas importantes que en algunos países tienen legislaciones. Si usted se muere su hijo, usted adelante ahí, porque usted lo puso adelante, usted va preso. Acá creo que todavía no hay eso, que lo metan preso, pero sí se han muerto niños en la parte de adelante. Los niños nunca deben estar en la parte, siempre deben estar con cinturón y deben estar con un asiento especial de acuerdo a su peso y a su estatura. Las muertes son muchas, ¿no? Y en esto, fíjense, es más común en niños. Cuando una persona es peatón puede tener varios impactos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el golpe, la pierna, fractura. Golpea en el auto, otro golpe. Cae, otro golpe, ¿no? Manos, brazos, cadera. Por eso se considera un politraumatizado. Cuando hablamos de la preparación del paciente y del triaje, que viene a ser seleccionar el paciente que esté con mayor riesgo para la atención primaria en salud, tenemos el famoso ABCDE: vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico y exposición del paciente. Lo más importante son estos tres, el ABC. Si un paciente nos habla, ya sabemos que está A, descartado, ¿no? B, apuntamos o miramos altura si no tiene algo. C, tomamos el pulso y vemos la palidez del paciente y podemos darnos cuenta en poco tiempo que el paciente se encuentra bien o se encuentra choqueado. Si no palpamos el pulso acá, tenemos una presión que está por debajo de 70-40. Si no palpamos el pulso radial. Y obviamente es un paciente pálido, letárgico, obnubilado, desorientado, y es un paciente que está hipoperfundido. De neurológico, valoramos el APNE en el prehospitalario, que es un mini examen neurológico, pero si el paciente está alerta, tiene respuesta verbal, está desorientado, está inconsciente. Facilísimo. Ya en el hospital, cuando hacemos la revisión primaria, nosotros hacemos la escala de Glasgow, que valora los puntos de oculares, verbal y motora, sobre 15 puntos. La E es muy importante, que es la exposición del paciente. Siempre hagan una exposición adecuada del paciente. ¿Qué significa esto? Que debo ver la parte anterior y la parte posterior del paciente. Inclusive heridas del glúteo pueden tener un trauma abdominal escondido en un 85% de casos. Las lesiones a nivel del periné, lesiones a nivel de la uretra, trauma de pelvis. Por eso es importante cuando hablamos de exposición y control de la temperatura ambiente. Luego vamos a hacer, cuando estamos en el hospital, vamos a hacer los estudios auxiliares diagnósticos: radiografía, tórax, cervical y pelvis, gasometría arterial, movilización del paciente, presión, pulso, todo eso para valorar. Cuando hablamos de la revisión secundaria, ya aquí viene un examen más exhaustivo, pero es cuando nosotros hemos estabilizado al paciente en la revisión primaria. Si un paciente tiene un neumotórax en la revisión primaria, trato ese neumotórax, le coloco un tubo de tórax. Con eso ya está. Si el paciente tiene una hemorragia intraabdominal, lo meto aquí, vamos a parar la hemorragia y estabilizo al paciente. Y luego paso a hacer una revisión secundaria, que es un examen más exhaustivo, donde yo voy a revisar otras cosas: enfermedades propias del paciente, si tiene alergias, si toma medicamentos, ¿no? Otras cosas. Yo, cuando me llega un paciente, tengo que resolver esto primero: resucitar, estudios complementarios, y luego, si está estabilizado el paciente, recién pasar a esto. ¿Cuándo considero un paciente estable? Signos vitales, buena presión arterial, buena saturación de oxígeno, paciente consciente, ya.
Yo tengo un paciente que está inconsciente con un trauma craneoencefálico, que no tengo una tomografía todavía y no sé cómo está, o el paciente está empezando a focalizar, evidentemente ese paciente requiere una cirugía lo más rápido posible. La preparación siempre tenemos que tener nosotros los escenarios. En la fase prehospitalaria nos van a llegar pacientes generalmente en ambulancia. Ahora esto ha mejorado bastante. Créanme que hace años atrás no era así. Ahora los accidentes rápidos los llevan a cualquier clínica, nos dejan en Yesca y después al hospital. ¿Han escuchado a los pacientes? No. A ver, yo estoy mintiendo. Han hecho historia clínica a un paciente que primero fue a una clínica, que no quiere decir el nombre de la clínica porque le debe seguramente, y después, bueno, así, bueno. Y prácticamente ya hay un negocio lucrativo que está ocurriendo en estas ambulancias y muchas veces el primer trabajo que tienen ustedes es ese, digamos, ¿no? De la ambulancia. Evidentemente siempre vamos a tener trabajos donde vamos a poder ser corruptos, pero no hay que ser corruptos, hay que ser honestos. El médico no puede prestarse para esas cosas, ni por necesidad, ni por nada, ¿ya? Pero lamentablemente está ocurriendo, ¿no? Hay pacientes que los llevan a clínicas donde le dan 1000 bolivianos y van a entrar a la terapia. 1000 bolivianos. Eso lo sé porque cuando recién un colega. Entonces, evidentemente, a nosotros nos llegaban antes muchos más pacientes accidentados. La verdad que nuestro hospital queda rebalsando. Nos llega ya después cuando van a la clínica y no tienen ya recursos. Como dicen por ahí, cuando los exprimen. Después llega eso. Ya vienen a pedir el seguro. Hay unos pacientes que están 2 meses en el hospital, ¿no? De lo que hemos visto, cuando algunos 2 meses en el hospital. Entonces, obviamente, el hospital siempre es más económico. En la fase hospitalaria nosotros vamos a intervenir y donde requerimos un hospital de trauma, hay pacientes que no podemos tenerlos nosotros en una provincia, en un segundo nivel, o peor, en un primer nivel. ¿No? Todo paciente que requiere de una atención especializada, por ejemplo, si hablamos de un TEC, tiene que hablar un neuro, ¿cierto? Si ustedes lo tienen en un centro de primer nivel, ¿no? Y ustedes no son neurólogos, y el paciente tiene un deceso, puede tener ustedes un problema. Es el caso de un paciente que sufrió un trauma, resulta que él fue a dar la palabra a un tipo que estaba medio endemoniado. Y fuera a leer la Biblia. Él lee la Biblia, el tipo, ¿no? Con otro amigo. Y el endemoniado va a sacar el cuchillo y le pone 3 puñaladas en el tórax. Llega a una clínica M, vamos a decirlo, al paciente lo pone en observación y el médico le hace una radiografía, según no ve nada en la radiografía de tórax, y lo interna al paciente en sala. Horas después, en la cama del paciente se llena de sangre y el paciente se choquea y se muere en la cama. Mala evaluación. Cuando tenemos un trauma en esta región, debajo de la tetilla y por debajo del reborde costal, debemos sospechar un trauma torácico y también abdominal. De repente la carga estaba limpia, pero ¿qué tal que el abdomen haya penetrado en hígado o en vaso? ¿De qué se va a morir rápidamente un paciente? Tórax, shock, hipovolémico hemorrágico no diagnosticado adecuadamente, hipovolemia. Entonces nosotros siempre debemos detectar eso rápidamente y la hemoglobina será un parámetro, porque de repente me dicen, no, está normal la hemoglobina, doctor, pero la hemoglobina no es un parámetro del shock. El parámetro del shock son los signos vitales: palidez, gasometría que va a marcar acidosis, de repente taquicardia, no va a tener el paciente, ni siquiera hipotensión todavía, o solamente palidez, depende en qué estadio de shock esté. Lamentablemente ese paciente murió, un paciente joven. ¿Por qué mueren los pacientes? Porque los médicos hacemos malos diagnósticos, porque los médicos hacemos malos tratamientos cuando mueren en el hospital. Cuando el paciente llega muerto, pues murió ya porque, no sé, tenía que morir. Es importante la evaluación inicial, una evaluación rápida, pormenorizada, y eso lo vamos a practicar cuando hagamos las prácticas en los. Hacemos prácticas de vida y de formación con los muñecos, y ahí vamos a practicar, porque una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica que ustedes tienen que hacer. Algunos tienen que, no sé si tienen artrosis, tienen que agacharse ahí para escuchar la respiración.
tenemos que hacer las maniobras de valorar a un paciente, y todo lo que tenga lumbalgia, pues te lo van a tener que curar la lumbalgia, porque uno tiene que agacharse mucho cuando es médico. Cuando examina a un paciente, peor si lo examina en el suelo, y si tengo que reanimar en el suelo, también tengo que reanimar por lo menos 5 minutos. 5 minutos tengo que reanimar. Y ustedes van a reanimar 10, yo creo. No, mentira, 5. Porque probablemente no aguante. Pero vamos a ver cuánto aguanta. Lo que una persona puede reanimar a un paciente son 5 minutos y luego viene otra persona. Si hay uno solo, pues tiene que reanimarnos hasta que llegue la ambulancia. Evaluación inicial. Triaje. Si tenemos múltiples lesionados, accidentes masivos. Aquí cambia un poco el parámetro, digamos. Cuando tenemos múltiples accidentados, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Aquí vamos a llevar los pacientes con que el hospital tenga una capacidad para la resolución. Por ejemplo, resulta que aquí hay un terremoto, nunca ha habido, pero hay un terremoto. Y resulta que vamos nosotros a seleccionar a un paciente porque hay muchas personas accidentadas, pero nuestros hospitales tienen capacidad solamente para 50 pacientes. Entonces tenemos que llevar lo que podamos salvar con menos recursos. Por de repente ella es una paciente y ya tiene un shock hipovolémico hemorrágico, y necesitamos ponerle 10 paquetes de sangre a ella sola. Sin embargo, tenemos aquí 10 accidentados que no le tenemos que poner paquetes de sangre, pero ella va a ocupar todo lo de los otros pacientes. Y ahí, en ese caso, nosotros valoramos salvar a la mayor cantidad de personas, pero solamente cuando hay accidentes masivos. Es la única vez que uno hace eso. Prioriza a los que van a poder vivir. Y los que están moribundos, lamentablemente los dejamos morir porque tenemos que salvar la mayor cantidad de personas. Solamente es el único caso, accidentes masivos. Cuando son múltiples lesionados, pero tenemos la capacidad de resolución en los hospitales, nosotros vamos a seleccionar de acuerdo a la gravedad del paciente, y para eso vamos a tomar el famoso ABC y vamos a etiquetar a los pacientes. Revisión primaria. Identificar situaciones que amenazan la vida. La primera es no respirar. Ustedes no pueden 5 minutos se van a quedar sin respirar. La persona que está agitada, que está saturando bajo, es la que probablemente va a necesitar una atención lo más rápido posible. Siempre debemos suponer lo peor en los pacientes y nunca, pese a que lo veamos bien al paciente, jamás decir, está bien, ustedes están para evaluar. ¿Cómo está, señor? Bien. Y en el paciente que venía, sí, se murieron todos. Probablemente también se va a morir, porque tiene una lesión grave. Entonces, uno siempre tiene que suponer lo peor en los pacientes. Cuando hacemos el ABCD, es valorar la vía aérea, ventilación, circulación. ¿Cómo valoramos? B, apuntando, pero nunca vamos a detectar unos motores pequeños, siempre radiografía de tórax. C, valoramos pulso, validez, y tomamos signos vitales, presión arterial, y pedimos un hemograma, que no es un valor real al inicio porque puede estar concentrado ese hemograma y no vamos a tener un valor real. D, valorar el estado neurológico con el famoso APLI, revisión completa del paciente y control de la temperatura. La columna cervical, una vez nosotros hemos evaluado la columna cervical, siempre vamos a estabilizar con las dos manos la cabeza. Pero si el paciente no puede respirar, tenemos que retirar primero la vía aérea y luego estabilizar la columna cervical. O hacerlo al mismo tiempo. Es importante tener en cuenta algunas maniobras que pueden salvar la vida de los pacientes. Cuando hablemos de vía aérea vamos a hablar más extensamente sobre esto. Por ejemplo, acá ustedes tienen, cuando esté inconsciente el paciente, la lengua hacia atrás. Muchas veces con una cánula de mayo que yo le coloco acá al paciente, el paciente puede volver a respirar. ¿No? O a veces tiene objetos incrustados que no está respirando. Y muchas veces por el barrido de la mano ya yo puedo resolver esto. Levantar el mentón hacia arriba, estabilizando la frente. Si tengo otra persona puede estar por detrás hasta que yo coloque el collar cervical, pero ya esta persona tiene que estar evaluando la respiración del paciente y ver si respira o no. Si no respira no puedo perder tiempo en poner el collar cervical, lo que tengo que hacer es intubar al paciente o lo más rápido intubar una mascarilla AMBU. ¿Por qué es más rápido la mascarilla AMBU? Porque ustedes colocan la mascarilla y empiezan a ventilar. ¿Cuál es el objetivo? Que llegue oxígeno hacia los tejidos. Yo intubo, por muy rápido que sea, a los 3 minutos 5 en intubar. Entonces, primero siempre debo preoxigenar a un paciente antes de realizar la intubación. Acá ustedes ponen la mascarilla
está haciendo compresión y lo tenemos ahí en el laboratorio para practicar esto, y cada uno de ustedes va a practicar esto para que lo aprendan bien, porque esto se debe hacer en la práctica. Cuando hemos preoxigenado a un paciente, vamos a intubarlo con un laringoscopio, que también ustedes van a practicar cómo se debe intubar al paciente. Si no podemos intubarlo, tenemos otros métodos como la cricotiroidotomía, que es un pequeño corte que se hace en la membrana cricotiroidea. Ustedes palpan el cartílago tiroides, cartílago cricoides, y en medio tienen que hacer un orificio. Se puede colocar una bráncula número 14, que es la porpunción, o se puede colocar una cálvula. La columna cervical es importante porque ustedes van a tener los cuerpos vertebrales, ¿no? Tienen que ser 7. Tenemos que identificar fracturas, como acá se puede ver una fractura. Inmovilizar al paciente, no solamente acá, sino que también almohada a los dos lados, estabilizar la frente, estabilizar la columna torácica, la cintura pélvica, la rodilla, los pies, y en una tabla espinal. Recién el paciente está estabilizado para el transporte. Es importante la ventilación, ocultar el tórax para ver si no hay disminución del músculo circular o timpanismo. Un neumotórax hipertensivo lo diagnostico clínicamente, no lo diagnostico con una radiografía. Si yo tengo hipersonoridad, aumento de un campo pulmonar, tengo que rápidamente colocar un tubo de tórax o pinchar. Este es un paciente que llega a la emergencia, neonita, con una herida en la región del tórax. Pero el paciente estaba estable, respirando bien, llevaba un día impresionante. Un día. Pero le estaba bien. Y estamos solamente haciendo una infiltración para hacerle una rafia de la piel, porque ya estaba en una lesión. Acá tenemos un paciente intubado que tiene un neumotórax hipertensivo, y jamás nosotros debemos ver un neumotórax en una radiografía. Clínicamente debemos diagnosticarlo, esto puede pasar en terapia intensiva, puede pasar en UCI, en reanimación, y la radiografía no la debemos ver. Fíjense cómo está desplazando ya el corazón hacia el otro lado, neumotórax hipertensivo. Tratamiento: oxigenar al paciente, ventilar con mascarilla, colocar un tubo de tórax rápidamente. Oxímetro de pulso. Circulación. Nosotros vamos a ver acá el control de hemorragias. ¿Cómo valoramos nosotros? C. Si nosotros detectamos palidez en el paciente, detectamos sangre en el abdomen, sangre en el tórax, el 85% de las lesiones en tórax con un tubo de tórax resuelve. Si sale más de 1500 para que ponga el tubo de tórax, toracotomía de urgencia. ¿Una hemorragia intracraneal me puede dar un shock? No. ¿Cuánto puede caber dentro del cráneo? 1500, ya está el cerebro ahí, digamos, ustedes no van a sacar ni 500 ml. En ninguna hemorragia puede ser más de 500 ml dentro del cráneo. Dentro del cráneo. Eso no lleva ni 8 grados 1. Entonces, jamás una hemorragia intracerebral no puede llevar un shock hipovolémico. Una hemorragia externa del cráneo sí, pero interna jamás. Valoramos coloración de la piel, palidez de la mucosa, ¿no? Podemos colocar sonda Foley también para valorar diuresis y iniciamos hidratación rápido. Aquí, epidemiológico, vemos el API, alerta, respuesta verbal, respuesta a estímulo, paciente inconsciente, ¿no? Cuando llega al hospital ya hacemos la evaluación de la escala de Glasgow, exposición del paciente, control de la temperatura, resucitación, dependiendo qué es lo que tiene el paciente, y obviamente debemos ser agresivos. Si tenemos los recursos, tenemos los hospitales de trauma que cuentan con todo, como los hospitales japoneses, San Juan de Dios, algunas clínicas probablemente, vamos a poder hacer esto. Vía aérea, reconocer si el paciente no está respirando. Esto es una de las cosas más importantes que tenemos que aprender a encontrar en el flujo hospitalario, porque ustedes tienen que asistir la vía ventilatoria del paciente. Muchos de los pacientes llegan hipóxicos a la emergencia. Una vez estábamos con unos alumnos en la emergencia, me acuerdo, y llegó un paciente de una provincia. Y como está muy bien, decía el paciente, ¿no? Y bueno, respiraba así. Y el médico, sí, está bien, decía. Le pusimos el pulsoxímetro, saturaba 80. Estaba cianótico el paciente. Entonces, nosotros jamás podemos con solamente preguntar, porque eso es subjetivo, no es objetivo,
podemos decir que está bien el paciente. ¿Qué es el objetivo? Signos vitales, estudios de imagen, estudios de laboratorio. Eso es objetivo. Objetivo, valoración objetiva. La valoración subjetiva llevan a la muerte de los pacientes o a suponer que el paciente está bien y el no está bien. Cuando hablamos de la respiración ya dijimos en la percusión del tubo de tórax, en el caso de neumotórax, en el caso del motórax, y en caso que haya mucho sangrado, pues vamos a llevar al paciente a quirófano. Circulación, debemos aprender a colocar ránulas de grueso calibre, 18, 20, transfundir líquidos en grandes cantidades, pero parar hemorragia. Si son hemorragias externas, las podemos comprimir. Si son hemorragias internas, en tórax, abdomen, en pelvis, algunas veces tenemos que entrar a operar y hacer empaquetamientos de la cavidad pélvica, empaquetamientos del abdomen o inclusive empaquetamientos del tórax. Si son hemorragias externas, podemos hacer en extremidades torniquetes. Si son hemorragias en lugares que son inaccesibles, como por ejemplo la región axilar, una lesión en subclavia, podemos meter una sonda Foley, inflar el balón y traccionar. Son medidas heroicas, si ustedes quieren, pero pueden salvarle la vida a una persona hasta que llegue a un centro de tercer nivel, porque esto les va a pasar en un centro de primer nivel, en la calle, en una ambulancia cuando vayan a recoger a un paciente. Las hemorragias en el cuello también son lesiones que pueden ser bastante letales. Si no puedo comprimir con la mano y no parar la hemorragia, puedo colocar una pinza y clampear. Y con esto puedo salvar la vida de una persona. De hecho, se han salvado vidas. En las extremidades, los torniquetes son los más efectivos para salvar la hemorragia, que el paciente llegue vivo a la emergencia para poder hacer una asistencia definitiva. Para el tratamiento de las hemorragias, depende del grado de shock, grado 3 y grado 4, paciente hipotenso, paciente letárgico, paciente en coma, paciente anúrico en grado shock, en grado 4, paciente que ha perdido más del 40% de la volemia, más del 30-40% de la volemia, 8 grado 3 grado 4, transfusión de sangre. Si no tienen sangre, el paciente va a morir. Por muy buena cirugía que le hayan hecho, el paciente va a morir. Por eso necesitamos siempre llevar a un centro de trauma donde haya sangre. Las clínicas también tienen el banco de sangre, que también les provee de sangre. Algunas veces tarda un poco más de tiempo, en cambio el hospital lo tenemos mucho más rápido. Las pruebas cruzadas que siempre se hacen a los paquetes globulares para evitar anafilaxias. No, se toma la muestra de sangre del paciente y se ve si aglutina o no aglutina. Las soluciones que se transfunden al paciente deben ser siempre soluciones fisiológicas, rígidas, tanto, y se prefiere una temperatura de 40 grados. No se olviden que en la triada de la muerte tenemos la hipotermia, la acidosis metabólica y la coagulopatía. Y un paciente choqueado tiene la triada de la muerte. Y nosotros sacamos la triada de la muerte colocando suelos calientes, parando la hemorragia y tratando rápidamente al paciente con líquido y con sangre y con plasma. Pero si no paramos la hemorragia porque son muy ineficientes, el paciente también va a morir. Y ahí tiene que ver la velocidad del cirujano en lo que entra al quirófano y resuelve el problema. Entonces tiene que tener un quirófano, tiene que tener el personal de quirófano que esté listo, terapia intensiva que esté lista para que salga el paciente a la recuperación. Los estudios complementarios para valorar C, tenemos la hemoglobina, hematocrito, electrocardiograma, signos vitales, frecuencia cardíaca, pulso, ¿no? Valorar taquicardia inexplicable, es uno de los primeros signos que es el grado shock, en grado 2, en grado 1 va a tener solamente palidez. Y ya bueno, en un estadio más avanzado, donde ya con la hipotensión tenemos la disminución del simpático parasimpático, vamos a tener la bradicardia. Y ya aquí estamos a un paso de que el paciente haga paro cardíaco o actividad eléctrica sin pulso y el paciente está muerto. ¿No han llegado pacientes con estos traumas muertos al hospital? Sí. Nos han llegado por un payasito que pusieron un cuchillo en el ventrículo, llegó el paro. Prácticamente reanimamos, y en ese caso hay que hacer una toracotomía, directamente masaje cardíaco interno, no salió. Mientras más tarde el paciente llegue a la emergencia y la asistencia se demore más, el paciente más cerca está de morir. La sonda Foley es muy importante porque nos mide la diuresis horaria y siempre que hacemos tratamiento de shock debemos colocar una sonda Foley. La sonda Foley nos va a valorar la diuresis horaria. 0,5 a 1 ml kilogramo peso hora. Si el paciente orina más de 0,5, estamos viendo bien
si mejoró la presión, la iglesia estamos compensando. Si el paciente orina, la presión no sube, sigue taquicárdico, probablemente el paciente tenga otro tipo de hemorragia. Pagué hemorragia de abdomen y no me di cuenta de que tenía una hemorragia repertoral, o no me di cuenta de que tenía una hemorragia en pelvis, o no me di cuenta de que tenía una hemorragia en tórax, o no me di cuenta de que tenía una hemorragia en extremidades inferiores. Una fractura de fémur, una fractura puede perder hasta 2000 ml. Y hay veces que pasa, ¿no? Normalmente no se detecta porque se evalúa inadecuadamente al paciente. Estas son las lesiones que pueden tener otras lesiones. Cuando contraindicamos colocar una sonda Foley, fractura de pelvis, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Porque la pelvis se va a movilizar. Tenemos nosotros equimosis perineal, sangre en el escroto, próstata elevada al tacto. Y en ese caso no debemos colocar la sonda Foley porque pues, ya puede haber una lesión de uretra. Si hacemos un tacto rectal y la nota está alta, también nosotros vamos a sospechar de una lesión de la uretra. La sonda nasogástrica se debe colocar, sí, y en qué casos no. Pacientes que tengan fractura de base cráneo o en mapache, ¿no? Parálisis facial, en ese caso no, porque ustedes pueden meterse a la sonda y romper un epigoide y entrarse al cerebro. Sería un único caso contraindicada la sonda nasogástrica. Después siempre es importante disminuir el abdomen para evitar broncoaspiración del paciente. La broncoaspiración puede ser letal, Si puede ser inconsciente y se broncoaspira, probablemente se va a morir con la broncoaspiración. El monitoreo, la monición es lo mismo que evaluación. Siempre debe estar el paciente con un monitor cardíaco constantemente que nos registre la frecuencia cardíaca, que nos registre la presión arterial, que nos registre la saturación de oxígeno. Nosotros inclusive ahora monitorizamos la presión intraabdominal de los pacientes que operamos en trauma abdominal y van a pasar a terapia intensiva. Los rayos son importantes, ya dije tórax, cervical y pelvis, ¿no? Un paciente con esto, por ejemplo, un traumatizado, con una lesión severa con el intestino afuera, probablemente la hipotermia es la que lo va a matar al paciente, ¿no? Hay un síndrome compartimental, se va a colocar hasta con un tubo de tórax, ¿no? Está con una sonda Foley, varios drenajes. Los estudios son importantes, sí, para diagnosticar. Cuando no teníamos el ecógrafo, nosotros hacemos el lavado peritoneal diagnóstico, pero yo les digo, prácticamente ya no hacemos el lavado peritoneal hace mucho tiempo, porque siempre hacemos ecografía. La ecografía es rápida. De hecho, vamos a hacer con ustedes un pequeño curso, un mini curso de que hagan ustedes ecografía, saben que ustedes sepan dónde se debe colocar el ecógrafo, que es un ejercicio básico, tiene que saber todo médico, detectar líquido en la cavidad abdominal. Y solamente se necesita 20 minutos para que ustedes aprendan. Solamente 20 minutos. Y todos van a aprender. La saturación de oxígeno, que cada uno de ustedes tiene que tener un pulsoxímetro, ¿no? Es una herramienta, así como el estetoscopio, importantísima para el médico. Lo que ustedes evalúan taquicardia, evalúan frecuencia, saturación de oxígeno. Si hablamos de la ventilación, aquí tenemos una radiografía, un neumotórax, que está desplazando el corazón hacia el otro lado. Prácticamente el paciente puede entrar en paro cardíaco en cualquier momento. Aquí tenemos un velamiento. Estamos hablando, si es un trauma, hablamos de un neumotórax. Acá tenemos un velamiento también. Si es un trauma, hablamos de un neumotórax. Acá tenemos un velamiento del todo. Muchas veces esto puede también deberse a una telectasia. Puede verse así la imagen. Como yo, bueno, si yo le pongo un tubo de tórax y no es un hemotórax, no lo va a matar al paciente. Pero usted puede hacer una ecografía también, que se conoce como un INFAS, y detectar líquido. Si no hay líquido, no le pongo el tubo de tórax. Y la telectasia se trata con fisioterapia, ¿no? Es un tapón mucoso que está en la parte superior y no deja que entre el aire, por eso que se ve blanco. Ya hablamos de la circulación, control de hemorragia, colocación de vías periféricas. Aquí tenemos un trauma de pelvis, que puede tener una lesión bastante severa. Yo tengo que colocar una faja pélvica, fijar la rodilla, fijar los tobillos para que no sangre. Acá la radiografía es muy importante para detectar las lesiones de pelvis. Generalmente la hemorragia en la pelvis no va a ser del hueso, sino que hay vasos métricos que van a empezar a sangrar y se va a sangrar todo hacia el retorno. Y si ustedes ven una gota de sangre, el paciente puede perder los 5 litros de sangre si tiene 5 litros. Se puede examinar completamente sin que ustedes vean una gota de sangre hacia el exterior.
Cuando yo valoro y veo crepitación, ya sospecho esto si veo lesión perineal y si veo una radiografía. Y no descarta tampoco que un paciente llegue caminando a la emergencia, por una vez se llegue. Aquí veo una dislocación del hueso. El que llegue caminando no descarta una lesión. Siempre ustedes deben pedir la radiografía de pelvis. Tenemos la tomografía con reconstrucción helicoidal. Fíjense ustedes cómo se ve la lesión, la fractura. Y así es como se debe fijar al paciente. Y esto lo puedo hacer en el hospitalario, con una toalla, con una faja, la faja pélvica. Pero también si yo tengo que fijar esto y fijo también las tres. Tobillo. Si yo solamente fijo acá, el paciente puede abrir. Y al abrir puede abrir la fractura. ¿Para qué es importante fijar la pelvis? Para que el paciente deje de sangrar. Toda fractura que ustedes fijan, deja de sangrar. Y también el paciente se previene el dolor. Una fractura de fémur puede sangrar hasta 2 litros, de 1000 a 2 litros. El LAPI, o en inglés el APU, ¿no? El control, aquí una lesión. Jamás saquen un cuchillo de la cabeza ni en ninguna parte del cuerpo si llega el paciente con el cuchillo. Jamás. Porque puede ser que esto esté controlando la hemorragia. Entonces, nunca lo saquen. Déjenlo. Si no están en un hospital que resuelva, lo llevan vendado con su cuchillo hasta la emergencia. Acá tenemos un hematoma. La tomografía es muy importante para el diagnóstico de las lesiones. Aquí tenemos un gran hematoma. Creo que así estaba el paciente ese que murió el otro día, ya con desvío de la línea media. Tenemos una hernia transvertorial hacia allá y vamos a tener una hernia del tronco y ahí chau. Ya no hay paciente. Obviamente aquí tenemos un área de presión que va a haber dentro del cráneo y toda esta área de acá va a haber un área de isquemia y obviamente se está lesionando el cerebro. Mientras más está registrado con este paciente, menos probabilidad de sobrevida. Los traumas cervicales son importantes, la radiografía, columna cervical. En la revisión secundaria nosotros podemos hacer estudios con contraste. Aquí vemos una anterolistesis. Aquí vemos otra lesión, una anterolistesis. Es importante valorar hasta la C7. Si uno valora hasta la C7, puedo pedir una tomografía de columna si el paciente tiene dolor o si el neuro lo valora. ¿Ya? Siempre es AP y lateral. Aquí vemos una lesión. Neumotórax es la lesión que vamos a detectar con la radiografía de tórax, ¿no? Aquí podemos ver, fíjense ustedes, el pulmón y todo un neumotórax infectado. La fractura de pelvis. La síntesis del pubis completamente lesionada. Aunque no haya fractura, igual acá hay lesión de vaso ya por la fractura de la pelvis. Y este paciente estaba con una reacción. Es importante hacer estos estudios, ¿no? Detectar lesiones que hayamos junto al paciente. El traslado es importante de estos pacientes. El médico tiene que avisar al centro donde va a llevar al paciente para que rápidamente este paciente pueda ser tratado y lo estén esperando. En la revisión secundaria vamos a hacer un examen detallado de cada una de las partes cuando está el paciente estabilizado. Jamás vamos a pasar a la revisión secundaria si no hemos estabilizado al paciente. En la revisión secundaria vamos a hacer el famoso amplia, determinar alergias, medicamentos tomados, patologías previas, libaciones o últimos alimentos que el paciente haya. Estas libaciones indican qué es lo que estaba haciendo antes de tener el accidente o el evento. El ambiente donde estaba, si hubo un incendio, ¿no? ¿Qué había en ese lugar? ¿Había gases tóxicos? Esta es la escala de Glasgow. Valora respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora, ¿no? Este es un paciente que estaba en el hospital francés hace muchos años, yo trabajaba en francés también. Este médico, no sé, yo creo que es un médico que ahora es médico, cirujano oncólogo. Y este paciente, la cirugía de tórax no lo quería operar porque dice que no tiene derrame. Y ustedes ven lo que sale del pulmón, líquido, ¿no? Se mete con pediatra, se que puede colocar el tubo. Claro, porque la cirugía de pediatra no le quería colocar, porque ella ya no tiene derrame el paciente. Entonces le pusimos anestesia local y aquí está el paciente con su drenaje torácico, un niño.
Esto dice Trombley: todo médico siempre debe sospechar, nunca ignorar lo obvio, aunque parezca que el paciente esté bien, siempre debe pensar en lo peor. Este es uno de los primeros cirujanos que estableció los parámetros para la evaluación de los pacientes en trauma. Y gracias a esta evaluación es que nosotros manejamos muy bien el trauma ahora, porque ya se maneja el trauma adecuadamente con la ATLS más de 30 años. Entonces ya se han cambiado muchas directrices, entonces el manejo ya está más sistematizado, ya que yo tengo un protocolo de atención. Nunca puedo ir, digamos, a ver si el paciente llega con la víscera afuera, yo no voy a agarrar la víscera, tengo que primero ver A siempre. Si el paciente está con el pulmón saliéndose por acá, yo tengo que ir a ver A siempre, sistemático. Muy bien, ese es el tema. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Se lo voy a pasar ya. Tienen exposición esta semana de los casos que ven en el hospital. Una semana estamos yendo al hospital y otra semana estamos evaluando la práctica. Esa evaluación es una nota.